Sintonice Vida Apostólica en el siglo XXI a través de YouTube y Facebook todos los viernes a las 5:30 de la tarde. Presentado por Centro Hispano Pentecostal en California. Vida Apostólica en el siglo XXI trae para ustedes la doctrina apostólica del primer siglo para ser aplicada a nuestras vidas en el siglo XXI. Tercera convención, exaltando el Dios de los milagros, porque hemos sido llamados para un tiempo como este. Predicador invitado, Pastor Lucas da Silva. Además contaremos con la participación de los predicadores, Pastor Ramiro Marín, Pastor Carlos Retana Hijo. Además la participación de los hermanos Samuel y James Islas. A celebrarse el 24, 25 y 26 de mayo. En el 323 Mar Vista Avenue en Wilmington, California. Los pentecostales de Mar Vista, el pastor Carlos Retana y congregación le darán la bienvenida para que juntos exaltemos el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesús. Bienvenidos a Vida Apostólica en el siglo XXI, el programa que trae la enseñanza apostólica del primer siglo para aplicarla a nuestras vidas en el siglo XXI. Mensaje de fe y esperanza, mensaje de arrepentimiento, de bautismo en agua en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados, ser llenos con el don del Espíritu Santo, perseverar en santidad hasta el final. Esto es Vida Apostólica en el siglo XXI, transmitido a través de YouTube y Facebook. Quédese con nosotros. Palabra de Dios, hermano Noé, y el tema que nos atañe en esta tarde es un Señor, una fe, un bautismo. Y queremos bendecir a los hermanos también que nos van a ver en diferido. Gracias por estar con nosotros y vamos a la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Señor Jesús y dice así: un Señor, una fe, un bautismo. Amén. En la introducción, nuestro hermano Noé estaba diciendo de que muchas personas proclaman tener la verdad y la verdad absoluta, y toda persona trata de basar esa verdad en una porción de las Sagradas Escrituras. Esta tarde déjeme decirle que para que una verdad sea real y sea consistente, debe de tener por lo menos 2 o 3 testigos. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña a nosotros. Y en esta tarde vamos a hablar sobre un Señor, una fe, un bautismo. Un Señor, vamos a ver la primera parte. Este tema pareciera que Pablo lo hizo pensando en las 3 partes que componen el cuerpo de un mensaje homilético, y es un Señor, una fe, un bautismo. Y vamos a hablar sobre estas 3 partes y vamos a ver primero un Señor. La base fundamental de todo judío, de todo israelita, es el monoteísmo. O sea que ellos creen en Deuteronomio 6:4. Ellos creen que Dios es un solo Dios. Así se les reveló el Señor y así fue la revelación a través de la historia. Entonces, cuando nosotros venimos a creer en ese Señor, en ese Dios, lógicamente nosotros tenemos que basar nuestra fe en la revelación que ya está en las Sagradas Escrituras. Por eso Deuteronomio 6:4 dice así, hermano Noé. Amén, dice así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso es el Shema en hebreo, ¿verdad? ¿Cómo se dice el Shema en hebreo? A ver si todavía te recuerda el hermano Noé, porque se me está quedando un poco atrás con las clases de hebreo. No sé qué está pasando. Amén. 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 Dice así: Shema de Israel, Adonai Elohino, Adonai Echad. Pues no, entonces no se ha quedado atrás.
Así es. Ese es el Shema. Esa es la fe de la nación de Israel. Hay una cosa que nosotros no podemos negar, y es que la nación de Israel es la nación a la cual Dios les reveló su verdad, a la cual Dios se reveló a ellos y a la cual Dios les reveló su nombre. Por ejemplo, José, cuando recibe la revelación acerca del nombre del Mesías, la palabra del Señor dice que a él le reveló el Señor el nombre del Mesías. Y José era un hebreo, José era un descendiente de la tribu de Judá. Entonces, cuando nosotros vemos la revelación de toda, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y para los hermanos hebreos, que es el Tanakh, para nosotros es el Antiguo porque tenemos 2 testamentos, pero para la nación hebrea es el Tanakh o la Biblia hebrea en español. Entonces, pero para ellos, la revelación fue dada de que hay un solo Dios, y toda la revelación fue dada a ellos. Isaías, que fue un profeta de la nación de Israel, especialmente de la tribu de Judá y Benjamín, dice en Isaías el capítulo 45, el versículo 22, hablando de este tema o este subtema, un Señor, porque estamos dividiendo esta enseñanza en las 3 partes que enfoca el versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo, y esta parte es un Señor. Estamos en Isaías 45, 22, hermano Noé. Amén, dice así: mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Amén. Entonces dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. ¿Y qué? Y no hay más. No hay más. Eso es consistencia. Hay una cosa que quiero decirle, y es que nosotros amamos a todas las personas. El Señor Jesús ama a todo el mundo, y cuando nosotros hacemos señalamientos doctrinales, en realidad no estamos señalando a una persona, estamos señalando a una entidad o a un dogma. Eso estamos haciendo, pero no a una persona, porque Dios ama a las personas, pero eso no quiere decir de que esté de acuerdo con las fábulas o que esté de acuerdo con los rudimentos que el mundo ha puesto. Por eso, cuando decimos que la doctrina de un Señor, o sea, un solo Dios, es consistente, es porque lo podemos probar. Ahora ya tenemos 2 pasajes, no ni siquiera del mismo escritor, porque Deuteronomio lo escribió Moisés, e Isaías pues lo escribió el mismo profeta Isaías. Entonces esta doctrina es consistente. Ahora yo podría decir, ¿dónde aparece en las Sagradas Escrituras la palabra Trinidad o la palabra dualidad para referirse a Dios? No hay ninguna parte que literalmente diga que existe o que hay una Trinidad, pero acerca de que Dios es uno y de que hay un solo Dios, yo solamente voy a mostrar algunos versículos en el Antiguo Testamento y otros en el Nuevo Testamento, para que vea usted que esta doctrina es consistente. Y si usted todavía no ha creído en esta fe, que usted considere que esta es la fe fundamentada en la palabra de Dios, como dice el profeta Oseas también. Oseas, que fue otro de los profetas enviado a la nación de Israel, especialmente a la tribu de Judá, en el capítulo 13, el versículo 4, hermano Noé, dice la palabra del Señor. Amén, dice así: mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Amén. Y estoy usando estos textos específicos debido a que hay personas que dicen: no, sí hay un solo Dios, pero ese Dios no es el mismo Salvador. Jesús es el Salvador y hay otro Dios más alto, más grande o mayor que Él, que es el Dios Todopoderoso, pero Jesús es solamente el Salvador. Pues la palabra del Señor claramente dice que yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Le está testificando a Oseas. Dice: no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. El único Dios, el único Salvador. Por eso
Pablo teniendo esta revelación, hermano Noé, hermano que está ahí con nosotros a través de YouTube y a través de Facebook. Pablo teniendo esta revelación divina, él escribe esas palabras. Un Señor, estamos sobre esa parte, ¿verdad? Sobre ese subtema. Un Señor. Y no solamente lo escribe acá en esta epístola a los Efesios, porque es una doctrina consistente, o sea que no es un versículo que aparece ahí que tal vez puede tener otra interpretación, sino que es una doctrina que es consistente en las Sagradas Escrituras. Dice Romanos 3:30, ya hablando acerca del Nuevo Testamento y de esta fe que hay un solo Señor, o sea, un solo Dios, hermano. Amén, dice así, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Amén. Entonces, ¿por qué dice? Porque Dios es uno. Dios es uno, y Él justificará por medio de la fe. ¿Quiénes son los de la circuncisión, hermano Noé? A ver si... Los judíos. Los judíos, amén, gloria a Dios. Eso es muy importante, el hermano Noé está siendo muy bien instruido. ¿Y quiénes son los de la incircuncisión? Los gentiles. Entonces Dios es uno, y Él va a justificar a los judíos por medio de la fe. Por eso dice un Señor, ¿verdad? Él va a justificar por medio de la fe a los de la circuncisión, a la nación de Israel, y va a justificar por medio de la fe a los gentiles, que somos nosotros. ¿Por qué? Porque Él es uno, y Él es el único sabio Dios, dice la palabra del Señor en Judas 25. Digo Judas 25, hermano Noé, porque Judas solamente es un capítulo, y pues realmente se refiere a él como Judas 10, por ejemplo. No es 1:10 porque solamente es un capítulo. Entonces en este caso es el versículo 25 del libro de Judas, hermano Noé. Amén, dice así. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Entonces, desde este punto de vista, encontramos que mostramos por lo menos 3 versículos en el Antiguo Testamento, 2 en el Nuevo Testamento acerca de un Señor. O sea que hay muchos más, pero en este momento creo que 5 versículos en las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, es suficiente. Pero si usted quiere más información, tenemos más información. Y si usted quiere recibir un estudio bíblico en casa también, estamos abiertos para recibir o para visitarle. O quiere un estudio bíblico en línea, también estamos abiertos para hacer estudios bíblicos. Por cierto, hermano Noé, que ya estamos a la vuelta de la esquina, ya estamos a las puertas de un nuevo semestre de colegio bíblico, que será este 2 de abril, que va a comenzar ya el colegio bíblico. Entonces, vamos a la siguiente parte. ¿Cuál es la siguiente parte? Ya después de que Pablo dice un Señor, luego dice una fe. O sea, no hay 2 fe, no hay 3 feces o fes, no hay 4, no hay 5, es una sola fe, y es la fe que predicaron los apóstoles. En el Antiguo Testamento fue predicada por los profetas. ¿Y qué fue lo que los apóstoles predicaron? Bueno, vamos a ver algunos versículos en la palabra del Señor, y estamos en Hechos 4:12, hermano Noé. Amén, dice así. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Esa es la fe apostólica, y por eso a este programa le hemos puesto vida apostólica en el siglo XXI, porque queremos traer esa fe que los apóstoles predicaron, ese mensaje que los apóstoles predicaron, lo queremos traer y aplicarlo a nuestras vidas en este siglo en el cual nosotros estamos viviendo, porque la palabra del Señor también dice en Efesios 2:20 que nuestra fe tiene que estar edificada sobre el fundamento de apóstoles
y profetas. En otras palabras, sobre lo que los apóstoles predicaron y sobre lo que los profetas predicaron, sobre eso tiene que estar basada nuestra fe, hermano Noé. Espero que no le esté dañando el sol, porque estábamos en lo oscuro y ahora ya apareció el sol. Es una gran bendición. Así que vamos a Efesios 2:20. Amén, dice así: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Entonces, la fe nuestra debe de estar edificada, como dice las Sagradas Escrituras, en lo que predicaron los apóstoles en el Nuevo Testamento y en lo que profetizaron los profetas en el Antiguo Testamento. Por eso Pablo dice, escribiéndole a los Efesios, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En otras palabras, todo el fundamento ya está puesto, y el fundamento es la roca principal, es la piedra del ángulo, y esa piedra del ángulo, dice la palabra del Señor, que es nuestro Señor Jesús. Y por eso dice Pablo que el fundamento ya está puesto. O sea, no se puede poner otro fundamento sobre el fundamento que ya está puesto. Eso dice segunda de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 19, hermano Noé. Amén, dice así: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Entonces el fundamento está firme. Eso es lo que predicó Pablo, eso es lo que escribió Pablo, que el fundamento está firme. O sea, el fundamento no es algo que aparece en un versículo, es algo consistente. La fe en nuestro Señor Jesús, un Señor, una fe, un bautismo. Ahora vamos a la tercera parte, que sería el bautismo y el significado del bautismo, hermano Noé. Léame el significado del bautismo. Es la muerte y resurrección de Cristo y la muerte y resurrección de los cristianos. Amén. En otras palabras, es renacer del agua, ¿verdad, hermano Noé? Amén. Y eso es lo que le dijo el Señor a Nicodemo cuando le preguntó que ¿qué necesitaba una persona para ser salvo, verdad? Entonces Nicodemo le dijo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo puede nacer de nuevo una persona? Pues Juan capítulo 3, el versículo 5 nos dice que esta es la forma del nuevo nacimiento. Amén. Amén, dice así: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Entonces, el que no naciere de agua, ¿verdad?, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Esa es la forma del nuevo nacimiento, señalando al bautismo. Entonces, la doctrina de bautismo es una doctrina también consistente, no es algo que está en unos pocos versículos, y nosotros necesitamos el bautismo. O sea que si alguien quiere entrar al reino de Dios, para ser parte de una organización no necesita ser bautizado si no quiere, ¿verdad? De una asociación, de una sociedad, no necesita ser bautizado, pero si quiere ser parte de los redimidos para ir al cielo, entonces necesita ser bautizado. Y vamos a ver que la palabra del Señor dice que a través del bautismo nosotros somos sepultados juntamente con nuestro Señor Jesús. Eso es lo que escribe Pablo, que es el apóstol a los gentiles, o sea, el apóstol a nosotros. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 6, el versículo 3, hermano Noé. Dice así: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo,
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, el término teológico que nosotros usamos para el significado del bautismo está ejemplificado en la palabra de Dios, hermano Noé, porque el término teológico que usamos es que es la muerte y la resurrección de Cristo y la muerte y la resurrección del cristiano, o sea, el renacer. Y aquí Pablo ejemplifica esto, dice que los que somos bautizados en Cristo representando su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En otras palabras, cuando nos bautizamos, morimos, somos sepultados, y cuando salimos del agua, ya salimos para ser una nueva criatura. No voy a hablar en este momento sobre principios de santidad porque estoy preparando una enseñanza sobre ello. Este tema es doctrinal, sobre la doctrina fundamental, aunque la santidad también es doctrina fundamental. Dicho sea de paso, no es una doctrina secundaria, sino que es doctrina fundamental. Ahora bien, para poder explicar un poco más este pasaje que leímos originalmente en Efesios 4:5, hermano Noé, que dice: un Señor, una fe, un bautismo. Déjame decirle, hermano y amigo que me escucha en este momento, que Pablo, el bautismo que está considerando como válido para esta dispensación es el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Cualquier otro bautismo, ya sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o incluso el bautismo que Juan hizo, en el cual no invocó ningún nombre, Pablo lo considera que no es para salvación. El único bautismo que Pablo considera que es para salvación es el bautismo en el nombre de Jesús. Y eso lo vamos a ver en la palabra de Dios en Hechos el capítulo 19, el versículo 1 al 7. Quiero que preste atención porque a la iglesia que Pablo fundó en su tercer viaje misionero, en Hechos capítulo 19, en la ciudad de Éfeso, a esa iglesia es la que Pablo le escribe más tarde la carta, el versículo que nosotros leímos en Efesios 4:5. Hechos capítulo 19, verso 1 al 7 es la fundación de la iglesia en Éfeso, hermano Noé. Dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Entonces aquí vemos que es el momento en el cual la iglesia en Éfeso, Pablo, con la ayuda de Dios, pues en el nombre del Señor Jesús, la fundó. Pero ¿de dónde venían los primeros 12 que fundaron esta iglesia, o los primeros 12 miembros de esta iglesia? Venían de la doctrina de Juan. Pero Juan no era trinitario, ¿verdad? Él no bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tampoco bautizó en el nombre de Jesús. Por eso Pablo los rebautizó, porque ellos no estaban bautizados en el nombre de Jesús. Y en el caso de que estos hombres hubieran estado bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como hay algunas personas que argumentan que Juan el Bautista bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, al venir el tiempo de la gracia, Pablo los rebautizó en el nombre de Jesús. Y vea que no toma en cuenta
ese bautismo antiguo. O sea que si usted está bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo con mucho amor le digo en esta tarde, le amamos en el Señor Jesús. El Señor Jesús le ama. No estamos aquí para señalarle, no estamos aquí para ofenderle. Estamos aquí para predicarles la doctrina apostólica. Pablo rebautizó a estas personas que ya eran bautizadas por Juan y las rebautizó en el nombre de Jesús. Pero me llama la atención esto, hermano Noé, que cuando Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, que fue la que él fundó, vamos a volver a leer el pasaje que leímos al inicio, que es el versículo 5, ¿verdad? Cuando él les escribe a esta iglesia, él prácticamente ignora el primer versículo, el primer bautismo de ellos. Para Pablo, el único bautismo válido es en el nombre del Señor Jesús. Para los apóstoles, el único bautismo válido es en el nombre del Señor Jesús. Para nosotros, el único bautismo válido es en el nombre de Jesús. De acuerdo a la palabra de Dios, el único bautismo válido es en el nombre de Jesús y es para salvación. O sea, présteme atención, no se deje engañar. Si le han dicho que sin bautismo puede ser salvo, lo están engañando. La palabra del Señor es consistente, que necesita ser bautizado. Pero Pablo le escribe a esta iglesia, mire otra vez, hermano Noé, Efesios 4:5. Dice, un Señor, una fe, un bautismo. Entonces el bautismo que ellos tenían, Pablo no lo consideró como bautismo. ¿Por qué? Porque a la iglesia que rebautizó, ahora les dice que hay un solo bautismo. ¿Por qué? Porque el único bautismo válido para ser salvo es el bautismo en el nombre de Jesús. De manera que necesitamos creer que hay un solo Dios, como lo vimos en los textos que hemos considerado esta tarde. Hay que creer en ese único Dios. Pero quiero aplicar esto también, hermano Noé, que hay personas que dicen, no, si yo también creo que hay un solo Dios, pero no se bautizan en el nombre de Jesús. Entonces, si no se bautizan en el nombre de Jesús, no les sirve de nada que crean que hay un solo Dios, porque también los demonios creen y saben que hay un solo Dios. A Satán sabe que hay un solo Dios, pero eso no lo hace salvo, ni lo va a hacer salvo nunca. O sea, si usted dice hay un solo Dios, pero todavía no se bautiza en el nombre de Jesús, todavía le falta, necesita ser bautizado en el nombre de Jesús. Vamos a Santiago 2:19. Amén, dice así. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Amén, entonces a Satán, los demonios, ellos conocen que hay un solo Dios, pero ellos no pueden ser salvos. Pero si usted cree también que hay un solo Dios, pero no se bautiza en el nombre de Jesús, no le va a servir de nada que cree que hay un solo Dios. Necesita tener la fe establecida de acuerdo a la palabra del Señor. Una fe, un Señor, un bautismo, solamente uno, y es en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados. Así que, hermano, amigo, si usted todavía no ha sido bautizado en el nombre del Señor Jesús, contáctenos, escríbanos a través de YouTube, a través de Facebook, o visítenos. Estamos ubicados aquí. Si usted vive en el Valle de San Fernando, también tenemos iglesias alrededor del mundo. Pero si vive aquí en el Valle de San Fernando, estamos ubicados en el 9036 Gurman Avenue, aquí en Arleta, California. Estamos aquí a la par de la librería Emanuel, y enfrente de nuestra iglesia está Supermercado Vallarta, y el estacionamiento es por detrás. Esta es la parte de atrás y este es el letrero de nuestra información. Va a ser un placer que esté con nosotros, una bendición, y que juntos podamos estudiar la palabra de Dios y usted pueda ser alcanzado por el Señor Jesús. Hermano Noé. Amén, amén. Gracias, hermanos, por estar con nosotros una vez más en Vida Apostólica en el siglo 21. Ojalá que esta enseñanza le ha bendecido y que pueda ayudar a alguno que necesita esa revelación del Señor. Nunca se olvide, hermanos, a compartir los videos para que alguien pueda ser bendecido y ayudado por estas enseñanzas poderosas que necesita el mundo en esta hora, porque las puertas todavía están abiertas, pero no sabemos si estará por mucho tiempo. Y así, hermanos, si nunca se olvide, si usted tiene alguna necesidad
usted le puede, o pregunta, usted le puede mandar por YouTube o por Facebook. Amén. Vamos a Vida Apostólica en el siglo XXI trajo para ustedes el mensaje apostólico del primer siglo para ser aplicado a nuestras vidas en el siglo XXI. Vida Apostólica en el siglo XXI, transmitido a través de YouTube y Facebook. Gracias por haber estado con nosotros.